La iglesia somos todos. 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 Prepárate y celebremos juntos. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Estamos listos para adorar al Señor esta tarde? En tu casa, donde estés, tú que puedas celebrar junto con nosotros. Vamos a declarar, dile: no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti todo es posible, dile, todo lo puedo por la fuerza que me da. porque dile, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por mí. Decimos, iglesia, nada es imposible. Aleluya, en su nombre y poder declaramos esta tarde. Además dile: no voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti todo es posible. Como dile, todo lo puedo. ¿Por qué? Dile, por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Y ahora vivo por fe. Decimos, nada es imposible. En el nombre de Jesús declaramos que todo es posible, amén. Dile: creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Dile: creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo, dile, todo lo puedo. Por la fuerza que me No, da. sí, dile, nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Decimos, nada es imposible. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Decimos, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Y creemos en su nombre maravilloso, pero también creemos que Él es suficiente para nosotros. Amén. Vamos a ver que Él es suficiente para nosotros. Oh, sí, Señor. Oh, Dios, tú eres suficiente. Declaremos que Él va a rodear nuestro camino, nos va a cubrir, que Él es poderoso para hacerlo. Declara: Rodearás mi camino.
fuerza. Fuerza das a los débiles, Desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en su nombre. Tú me librarás ¿Cómo? de todo Dile mal. que. Tú me defiendes, Oh, sí, declara. me defiendes. Eres siempre fiel, confío en tu nombre. Aleluya, vamos, dile. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Que en su nombre queramos que hay poder, que hay victoria. Y victoria sobre la muerte, porque su nombre es poder. Vamos a dejarlo, iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos, con autoridad declara. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, ¿Es qué? es suficiente para Oh, mí. tu nombre. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Y le haces. Haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente. Tu nombre. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Oh, sí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Oh, aleluya. Él es suficiente para nosotros, Jesús. Dile, Señor, tú eres suficiente y tu nombre es poder. Hoy declaramos que en ese poder Él tiene todo bajo control, amén. Decimos, Señor, tú tienes todo bajo control. Mi vida está en tus manos y nada puede quitar eso. En tiempo difícil, tú siempre a mi lado estás. Solo en ti puedo confiar. Dile que Solo tú me das tu paz. Necesito en ti esperar, y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están, no te dejaré jamás. dejaremos esto, dile. Y siempre al oír tu voz, yo siento tus fuerzas en mí, en tus manos, Señor. Sé que seguro estoy, en mí ya no hay temor, todo está bajo control. En tus manos, Señor, sé que seguro estoy, en mí ya no hay temor, todo está bajo control. Todo está en control en tus manos, Jesucristo. Oh, aleluya. Dejaremos, necesito en ti esperar. Necesito en ti esperar, y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están, Dile, no te dejaré jamás. Y siempre al oír tu voz, yo siento
confiaré. En ti yo confiaré. Nunca me detendré. Dile, en ti esperaré. Tú tienes el control. En ti yo confiaré. Nunca me detendré. En ti esperaré. Tú tienes el control. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Queremos esta poderosa canción, dile. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús,
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Señor, declaramos que hay poder en tu sangre preciosa, esa sangre que nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha limpiado, Señor, nos ha sanado. Y hoy estamos aquí declarando poderosamente, Señor amado, que tu sangre preciosa ha sido el vínculo, Señor, entre tú, el Padre y nosotros, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por la sangre. Dile gracias, Cristo Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias porque hiciste la obra. Y podemos declarar, Señor, con confianza que tú eres nuestro amado Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Salvador y Sanador. Muchas gracias, Cristo Jesús. Dile muchas gracias, Cristo. Aleluya. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saludo en el amor de Cristo. Paz a vosotros. En este momento, mis hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. Pero no sin antes, mis hermanos, pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos dirija y que nos unja con su Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que el Señor quiere hablar en este momento, ¿verdad? Y que lo que sea que se hable, mis hermanos, pues que sea tomado solamente de la palabra de Dios, de sus sagradas escrituras. Les voy a pedir que ahí en sus hogares, donde están, cierren sus ojos, e inviten a sus hijos, con quienes estén, ahí si están sus vecinos, su familia, ¿verdad? Y que inclinen su rostro y le pidamos al Padre que Él sea el que nos dirija. Amén. Bendito Rey y buen Padre que moras en los cielos, gracias te damos, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Padre eterno, por la vida que nos das, Señor bendito, y por la salud, porque, Padre Santo, sabemos que tú has sido con nosotros en esta semana. Desde que ha iniciado, Señor, cada semana, tú nos guías, tú nos dirijas a donde quiera que vayamos, Padre bendito. Y en nuestro trabajo y con nuestros vecinos, Padre Santo, siempre nos cuidas, siempre nos proteges. Y en este momento, Padre bendito, en este momento especialmente, Señor, estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos, Padre Santo, a escuchar de tu voz para saber qué es lo que quieres decir a nuestra vida, Señor. Y tu voz a través de las Sagradas Escrituras, Padre bendito. Gracias te damos, mi Señor, y te pedimos que seas con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos en sus hogares, con sus hijos, con su familia, con sus amistades, Padre bendito, y que tu amor y tu misericordia, Padre bendito, nos inunde y nos hable a nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, la palabra del día de ahora, la titulé Escuchando la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios, mis hermanos? Muchos de nosotros sabemos y entendemos, ¿verdad?, que nuestro Dios nos habla de muchas maneras,
que el Señor habla a nuestras vidas a través de muchas maneras, de diferentes, ¿verdad? En algunos momentos, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Creemos que alguna palabra que viene a nuestras mentes, decimos, me acordé de un texto que escuché hace mucho, recordé una palabra que hace mucho me platicaron, pero debemos de entender, hermanos, y debemos de aprender a tomarlo. ¿De qué manera? El Señor trajo palabra a mi vida, ¿verdad? A veces, en algún problema, en alguna situación, muchas veces cuando nos platican algo, alguna amistad, algún hermano, ¿verdad? Nos platican a lo mejor un problema, una situación difícil. Inmediatamente nosotros recordamos alguna palabra que el Señor dio a nuestra vida en su momento, y en ese momento el Espíritu Santo nos las pone nuevamente para dar esa palabra, para compartir lo que en algún momento nosotros aprendimos. Y yo en esta tarde, mis hermanos, aprendí del libro de Samuel, ¿verdad? Vamos a leer unos capítulos ahorita y vamos a tomarlos como base, y vamos a ir primeramente a lo que es el libro de Samuel, primera de Samuel en su capítulo 1. Vamos a ir leyendo los textos, mis hermanos, y me van a ir acompañando ahí en sus casas, ¿verdad? Vamos a ver el primera de Samuel capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 10, de manera que vayamos comprendiendo y entendiendo lo que nos dice la lectura, ¿verdad? Para definitivamente llegar a una conclusión, y esa conclusión es la que el Señor quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas. Dice el libro de Samuel en su capítulo 1, primera de Samuel, versículo 1, dice, un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Muy bien, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hasta aquí la vamos a dejar por el momento, mis hermanos. ¿A qué vamos con esto? Es que muchas veces, mis hermanos, cuando el Señor quiere darnos palabra a nosotros, necesitamos tener nosotros una vida de oración, mis hermanos. Necesitamos tener una vida de lectura. En estos últimos tiempos, mis hermanos, hemos aprendido que el Señor habla a la iglesia, habla a nuestros corazones de una manera que a veces no entendemos, a veces no comprendemos y no nos esperamos. En estos últimos tiempos, mis hermanos, he aprendido a saber que el Señor nos habla de muchas maneras, ¿verdad? A través de mi esposa. Muchas veces mi esposa me ayuda y me comenta y me dice, ¿sabes qué? Amor, Dios me dio palabra, a veces a través de una lectura, a través de algún tema que ella también escuchó, y esa palabra nosotros la aplicamos inmediatamente a nuestras vidas para tratar de llevarla a cabo. Ella me comenta, tenemos, ¿sabes qué? Que tener una vida de oración, tenemos que tener una vida de lectura, y precisamente eso es lo que necesitamos hacer y lo que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, mis hermanos, acercándonos más a Dios a través de esta situación que vivimos desde hace un tiempo, ¿verdad? En nuestra casa, a veces el tiempo que aplicábamos en ir a la iglesia, pues necesitamos aplicarlo
en leer la palabra, en orar, ¿verdad? Invertirlo de esa manera. No pensar que el sábado, como no se abre la iglesia, como no hay reuniones, pues nada más tenemos que quedarnos aquí en nuestra casa, esperar a que empiece el culto, que empiece la reunión, y solamente esa hora, esas 2 horas que dura la programación, es lo único que tenemos que tomar. Muchas veces, cuando nuestro pastor Héctor nos decía que teníamos que llevar una vida de oración y una vida de lectura en nuestra casa, ¿verdad? Era cuando íbamos nosotros y nos reuníamos, ¿verdad? Y ese tiempo de lectura y de oración o de comunión con Dios teníamos que llevarlo a cabo con nuestra familia en la casa. Pero a veces, ¿qué pasa? Que incluso ahora con esta situación ya no lo hacemos, ni incluso ya no invertimos tiempo en ir al templo, ya nos quedamos en nuestra casa, y a veces ya es menos el tiempo que le invertimos a Dios si dejamos de leer su palabra, si dejamos de orar. Y el Señor en esa situación pues no nos puede hablar, ¿verdad? Porque Él no le da a sus hijos, no se allega a sus hijos cuando nosotros como sus hijos andamos en la carne. ¿Y cómo es andar en la carne? Pues no orar, no leer la Biblia, no predicar la palabra. Entonces, mientras nosotros hagamos esto y busquemos a Dios, el Señor nos va a hablar de muchas maneras y va a ser más fácil poder escucharle y poder entenderle. Es por eso que en esta lectura, sobre todo en el versículo 10, donde dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella derramó su corazón en oración. Lo derramó de tal manera que incluso el sacerdote Elí más adelante en los versos la tomó por una mujer ebria, ¿verdad? Por una mujer que estaba alcoholizada, porque ella nada más solamente dice que movía sus labios y lloraba abundantemente, pero porque ella estaba derramando su corazón, ¿verdad? Esa es la manera en la que nosotros tenemos que buscar a Dios, derramarle nuestro corazón, entregarle nuestras cargas, entregarle pues nuestros temores. A veces, ¿verdad? Estamos asustados, entregarle, si tenemos alguna enfermedad, entregarle nuestra enfermedad, entregarle nuestra vida entera, para que el Señor de esa manera poco a poco nos vaya transformando, poco a poco nos vaya dando lo que nosotros necesitamos para poder escuchar y para poder entender su palabra. Mis hermanos, entonces vamos a irnos al versículo 19 y versículo 20 para ir más o menos entendiendo la historia, ¿verdad? Y llegar al desenlace que nos va a mostrar, ¿verdad? De qué manera nosotros podemos y necesitamos escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Dice en el versículo 19: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedía Jehová. En estos textos, después de que Elí la encuentra orando a Dios y la toma como que era una mujer que estaba pues ebria en esa parte del día, ¿verdad? Después se enfrasca en una plática con Elí, ¿verdad? Y empieza a comentarle su situación, a decirle que ella oraba de corazón, que no estaba ebria, que ella le estaba pidiendo a Dios que quería un hijo, que la otra esposa de su marido la afrentaba y ella quería un hijo, y ella incluso le prometió que si le daba a Dios un hijo, que ella lo iba a entregar al servicio de la iglesia, que lo iba a entregar, dice que desde que fuera destetado, desde que no iba a pasar navaja por su cabeza, y que ella lo iba a llevar al templo, pero que ella necesitaba que el Señor la escuchara. Y con esa oración que ella hizo, donde dice que derramó su corazón, hermanos, pues más adelante dice que el Señor en estos textos se acordó de ella y ella concibió a su hijo Samuel. Entonces, cuando Dios le concede a Ana, ¿verdad?, lo que ella le pedía de corazón, lo que ella necesitaba, dice que él se acuerda de ella y le entrega, le da a su niño, ¿verdad? Entonces dice que después de eso ya ella habla
su esposo Elcana, y que dice que ya no iba a ir al templo como iba cada año hasta que no destetara a su niño. ¿Para qué? Para una vez que hubiera destetado lo iba a llevar, pero ya lo iba a llevar para que se quedara en el templo. Quiere decir que ella oró al Señor, el Señor se acordó de ella, pero ella también cumplió la promesa que le hizo al Señor, ¿verdad? Y nosotros como padres, pues qué mejor, ¿verdad? Que queremos y deseamos que nuestros hijos sirvan en la casa de Dios, que sirvan y entreguen sus dones, ¿verdad? Es lo que nosotros anhelamos a veces, porque nuestros hijos van creciendo, y si de alguna manera o de otra nosotros no buscamos la manera de que nuestros hijos sirvan, como esta mujer Ana buscó desde el nacimiento de su pequeño, el que ni siquiera había podido tener, y lo buscó y lo entregó al templo. ¿Por qué? Porque ella sabía que para que nuestros hijos estén salvos, que en este caso que su hijo estuviera en un lugar mejor, pues qué mejor lugar que el templo. Y ella cumple su palabra, ¿verdad? La promesa que le hizo al Señor en el versículo 24, y Ana lo lleva al templo, incluso lo lleva cumpliendo su promesa, y lo lleva con becerros, lo lleva con presentes, lo lleva con regalo, porque ella estaba feliz por entregarle a Dios a su hijo. Y a través de este pequeño que se llama Samuel, ¿verdad? Luego Dios iba a hacer muchos prodigios con el pueblo de Israel, lo iba a poner al frente del pueblo de Israel como juez. ¿Por qué? Porque desde antes incluso de nacer, ya su madre ya oraba y pedía por él. Y después de nacer lo entregó desde muy pequeño. Ese niño siempre estuvo al servicio de Dios, y nosotros como padres necesitamos también que nuestros hijos estén al servicio de Dios, mis hermanos, para que nuestros hijos, conforme vayan creciendo, no vayan contaminándose, no vayan enamorándose del mundo, ¿verdad? Porque el mundo les va a ofrecer muchas cosas que les van a llamar la atención. Pero si nosotros tenemos a nuestros hijos trabajando en la casa de Dios, trabajando en sus obras, trabajando en los dones que el Señor les concedió, créanme, mis hermanos, que ellos van a estar felices y van a estar muy contentos de siempre estar entregándole su ministerio y su vida al Señor. Vamos al verso 28 de ese mismo capítulo. El verso 28 dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ella lo dedicó desde muy pequeño, pero porque ella desde muy pequeño lo pidió, ¿verdad? Y pudiéramos decir, bueno, fue el único hijo, no podía tener, Dios se lo dio y ahora lo entregó, y ahora qué va a hacer ella, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios no nos da más de lo que no podemos llevar, y tampoco nos quita. Él nos da, en cambio, Él nos da, dice, busca primeramente el reino y todo lo demás viene por añadidura, porque Él no nos quita sin darnos mucho más a cambio, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al capítulo 22. Incluso después de todo esto, del nacimiento de su hijo Samuel, y que lo entrega a la iglesia en vez de al templo, en vez de ponerse triste y en vez de decir extraño a mi hijo, tal vez lo extrañaba, pero ella estaba feliz porque sabía en el lugar en el que estaba. Incluso en el capítulo 2 dice que ella se regocija a Jehová con un cántico, ¿verdad? Y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y vienen más textos donde ella le eleva ese cántico a Jehová, porque ella estaba feliz, porque el Señor le había cumplido su petición. Entonces, una de las cosas muy importantes es que nosotros desde que nuestros niños están pequeños tenemos siempre que estar peleando batalla por ellos, siempre tenemos que estarle pidiendo a Dios por la vida de nuestros hijos. En el capítulo 2 y su versículo 21, mis hermanos, dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Quise darles este texto para que vieran lo que habíamos comentado hace un rato, ¿verdad? Que ella no nada más entregó a su hijo y Dios así la dejó. No, ella le volvió a permitir que fuera 5 veces madre según este texto. Tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Entonces, por eso es que ella estaba tan confiada en nuestro Dios, y tal vez ella no esperaba que el Señor le fuera a dar más hijos, mas sin embargo, Dios premió su fe, premió su lealtad, pero sobre todo premió también su confianza de entregarle a su hijo. En primera de Samuel, mis hermanos, en el capítulo 3 vamos a empezar a ver una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención
acerca de lo que es escuchar la voz de Dios, y a veces, a pesar de que nosotros sabemos que tenemos tiempo buscando de Dios, leemos a veces su palabra, a veces oramos. Digo a veces porque cuando sucede que no escuchamos mucho la voz de Dios es porque hemos dejado de hacerlo en situaciones diversas, alguna u otra vez, ¿verdad? Porque para poder escuchar la voz de Dios necesitamos buscar firmemente de Él, fuertemente, y necesitamos entregarnos en oración plena, en ayuno y en lectura. En el capítulo 3, mis hermanos, también del verso 1 al verso 10, les voy a resumirles así unos versículos y van a ustedes a conocer cuál es la historia. En el versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse del modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Sigue la lectura hasta el verso 10, mis hermanos. ¿Qué sucede? Suceden dos ocasiones más donde Jehová llama a Samuel. Samuel se levanta, dice: heme aquí, y va corriendo con Elí. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que Elí, a pesar de que era un sacerdote, a pesar de que estaba como guarda del templo, a pesar de que tenía ya años conociendo de Dios, no supo distinguir las dos primeras llamadas, los dos primeros llamados que le hizo Jehová a Samuel, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante cómo estaba la vida de la familia de Elí, cómo estaba, cómo se había alejado de Dios. Incluso Dios les da un juicio más adelante también. ¿Por qué? Porque su familia, sobre todo sus dos hijos, no estaban haciendo lo correcto delante de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y por qué Elí? Porque Elí, al ser sacerdote, pero también al ser padre de sus dos hijos, lo estuvo permitiendo, estuvo consintiendo todo eso. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que a veces ni todo el tiempo del mundo, ni todos los años del mundo, ni todo el tiempo que a veces pensamos que por asistir al templo estamos cerca de Dios, podemos escuchar su palabra. No es así, mis hermanos, ¿verdad? Ahí Elí tenía muchos años de estar como guarda del templo, como sacerdote, y a veces nos pasa también a nosotros. Tenemos muchos años perteneciendo a la iglesia, tenemos muchos años asistiendo a la iglesia, tenemos muchos años cantándole las alabanzas a nuestro Dios en el templo, muchos años escuchando alabanza, muchos años escuchando palabra, pero no todos nosotros los ponemos en práctica, ni ponemos nuestra vida en oración, hermanos, ni ponemos nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, que el sacerdote Elí no pudo distinguir los dos primeros llamados. Ya después del tercero dijo: ya 3 veces, esto no es coincidencia. Entonces le dijo a Samuel: Samuel, cuando escuches nuevamente el llamado, le vas a decir: heme aquí, Señor. Pero él sabía que era la voz de Dios. Entonces, a partir de ahí, mis hermanos, pues en ese momento, precisamente a Samuel, nuestro Dios le comenta cuál es el juicio que viene para Elí, para su familia, incluso para el pueblo de Israel, mis hermanos, porque Samuel era el sacerdote, era el que estaba también al frente del templo, y cuando la cabeza de la casa, la cabeza de la familia, la cabeza de una iglesia deja de buscar de Dios, deja de intimidar con Dios, mis hermanos, todo lo demás, en vez de ser una bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, lo deja de ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una vida de intimidad con Dios, y nuestro Dios nos deja a un lado porque a veces salimos incluso de la cobertura de Él. Y es por eso, mis hermanos, que todo lo que le sucede más adelante a Elí, Dios le dice que sus dos hijos iban a morir, y que él iba a ser destituido, que iba a nombrar a
a otro sacerdote. ¿Y quién creen que iba a ser el otro sacerdote que incluso llegó a ser juez? Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel siempre dice la palabra que fue un muchacho que estuvo cerca de Dios, que escuchó la palabra de Dios y que escuchó de cerca lo que el Señor quería hablar a él. Más adelante, mis hermanos, el pueblo de Israel se enfrenta con los filisteos, ¿verdad? Y los filisteos, Dios siempre les había dado al pueblo de Israel la victoria. Mas sin embargo, en esa ocasión precisamente, mis hermanos, a raíz de todo el mal que venía desencadenándose desde tiempo atrás, porque Elí no venía haciendo su trabajo correctamente como sacerdote, los filisteos derrotan al pueblo de Israel. ¿Cómo lo derrota? Bueno, incluso dice que en ese momento murieron 4,000 hombres de a pie, y los ancianos pues dijeron: traigan el arca del pacto, porque confiaban en el arca del pacto, ¿verdad? Y la traen, y los filisteos empezaron a tener miedo, porque dijeron: el arca del pacto, donde vienen los dioses. Ellos se referían a varios dioses, ¿verdad? Donde varios dioses, los dioses que derrotaron al pueblo de Egipto, empezaron a temblar. Mas sin embargo, Dios le dio la victoria, permitió que los filisteos tuvieran la victoria. ¿Por qué lo permitió el Señor? ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios, ya no escuchaban la voz de Dios, ya no la sabían escuchar, porque ya tenían más fe, le tenían más fe al cuadro que era el arca del pacto, al cuadro que era algo simbólico, y no le tenían la confianza a Dios, que era el que verdaderamente tenía el poder y el que los había liberado. Entonces Dios permitió que los filisteos derrotaran al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían alejado de Dios y ya no lo escuchaban. Entonces, mis hermanos, después de que el pueblo filisteo derrota al pueblo de Israel, pues empieza, ¿verdad? Ya dice que incluso los hijos de Elí mueren, y que van y le dicen a Elí, le comentan que sus hijos habían muerto, y pues tal vez se entristeció. Pero cuando le dijeron que el arca del pacto había sido robada, dice que incluso se fue de espaldas y se desnucó. ¿Por qué? Porque sabía que realmente había sido algo serio. No estaban acostumbrados a que Dios siempre les daba la victoria, mas sin embargo habían dejado de escuchar la palabra de Dios. Y a raíz de ahí, mis hermanos, a este joven que desde pequeño ya su madre lo tenía en oración, lo había puesto en el templo, lo toman, hermanos, y queda como profeta del pueblo de Israel. Incluso después fue el juez de Israel, y llegó, hermanos, él a ser el profeta que ungió a los dos reyes, a Saúl, ¿verdad? Y a David. Llegó a ser un varón verdaderamente cercano a Dios, porque supo escuchar la palabra de Dios desde muy pequeño, mis hermanos. Entonces, yo lo que los invito, mis hermanos, es precisamente acercarse a Dios, a buscar de Él. No pensemos que porque tenemos muchos años en la iglesia estamos cerca de Dios. No, tenemos que buscarlos, hermanos, tenemos que hallarlo, tenemos que hacernos amigos de nuestro Padre, de nuestro Dios, tenemos que entrar en comunión, tenemos que entregarle nuestra vida, mis hermanos. Yo los invito a que lo hagamos, yo los invito, mis hermanos, a que busquemos de Dios en todo momento, y que busquemos la manera sobre todo de saber escucharlos, ¿verdad? Yo me despido, mis hermanos, quiero hacer una oración, y quiero que esta palabra, deseo que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Bendito Rey y buen Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias por permitirnos, Padre bendito, poder escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos, Padre Santo, poder escucharla para poder poner a nuestros hijos, Señor, ante ti, para poder entregártelos a ti, Padre bendito. Gracias te damos, mi Rey. Te suplico que tú seas con la iglesia, Padre, que te ama, con esta iglesia, Señor, que desde el más pequeño hasta el más grande busca de ti, Señor, que con esta iglesia y con estos hijos tuyos, Padre Santo, que te aman porque han conocido de tu amor, y porque te conocen y te buscan porque te saben escuchar desde tiempo atrás, Padre bendito. Bendice a tu pueblo, Señor. Te ruego que tú lo sigas amando y que sigas demostrándole, Padre Santo, que estás con nosotros, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Ponemos en tus manos a la familia de Ríos de Agua Viva y a todos nuestros familiares y amistades en esta semana, para que tu amor y tu misericordia nos acompañen en todo momento. Gracias, Padre bendito, te amamos. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia. Gracias, mi Rey, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, y por ser, Señor, quien está siempre pendiente de nosotros. Esperamos, Padre bendito, que esta palabra haya sido de bendición sembrada en los corazones de cada uno de nosotros, Padre.
Gracias, Señor, te entregamos nuestras vidas y te entregamos nuestro tiempo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todos lados, Padre. Gracias, bendito Señor, por tu amor y misericordia. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.